Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en la segunda parte de esta maravillosa profecía que encontramos en Daniel 8:14 y que vamos a repasar en este momento, donde el profeta Daniel escribe: y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Es interesante en este momento hacer un repaso de lo que es la doctrina del santuario desde el punto de vista de la Biblia. Tú puedes ver en la pantalla en este momento una figura de lo que sería el plano del santuario que Dios le mandó a construir a Moisés, y en el cual dice el mismo Dios que quería habitar entre ellos, según Éxodo 25:8. Y quiero entonces que comencemos observando los tres departamentos principales que tenía este santuario terrenal que Dios mandó a construir a Moisés en el desierto. En primer lugar, encontramos el atrio. Como pueden ver allí, el atrio constituye la parte de la entrada que tenían todos los israelitas cuando querían llevar a cabo su servicio en este lugar ideado por Dios. En este atrio, que era la parte con la que se encontraba en primer lugar un israelita, la entrada, encontramos un elemento trascendental que en este momento se puede ver allí de color naranja. Tal vez no se pueda leer muy a fondo, pero que se constituye como el altar del holocausto. En este lugar se ofrecían las víctimas que en diferentes ocasiones podían ser machos cabríos, novillos, vacas alazanas, podían ser también bueyes, palomas o tórtolas, y también habían la posibilidad de ofrecer allí otros elementos que no eran animales, como la sal del pacto, como aceites, como otra serie de ofrendas que los israelitas traían para perdonar sus pecados y también como acción de gracias a Dios. Realmente podemos decir que para el perdón de los pecados en este santuario diariamente llevaba una ceremonia en este altar del holocausto, en la primera parte de lo que se conoce como el santuario, en la entrada o el atrio. Entonces en la mañana y en la tarde el sacerdote ofrecía un cordero como sacrificio por el pecado del pueblo. Quisiera hacer mención al siguiente departamento que encontré en el santuario terrenal. Es el lugar santo. Y quisiera que conociéramos, por lo menos brevemente, algunos de los elementos principales que lo constituían. Por ejemplo, el candelabro, se encontraba ubicado al lado sur del lugar santo. El candelabro. Este candelabro, que tenía 7 divisiones, tiene grandes representaciones bíblicamente hablando. Por ejemplo, el número 7, que es el número de la perfección, lo encontramos en el Apocalipsis, y allí vemos otras figuras con el número 7, como las 7 iglesias, como los 7 sellos del Apocalipsis en el capítulo 6,
como las 7 últimas plagas con las cuales va a ser destruido el mundo, entre muchas otras significaciones que tiene este número 7. Este candelabro está encendido todo el tiempo y también tiene una gran representación para la parte espiritual, entendiendo que representaba también la luz del mundo que habría de venir, que es el mismo Señor Jesús. Pero al lado norte encontramos otro elemento del mismo lugar santo o segundo departamento del santuario terrenal. Y es la mesa de los panes de la proposición. Estos panes también tienen gran significado, sobre todo cuando uno lee los evangelios y se da cuenta que el mismo Cristo Jesús habla acerca de él como el pan de vida. Qué interesante saber que continuamente estos estaban allí también en el santuario terrenal y apuntaban directamente al Mesías que había de venir. Y un elemento más muy interesante que se menciona con presencia en el lugar santo es el altar del incienso. Este altar se encontraba ubicado justamente delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y también encontramos una gran significación con este altar del incienso. Diariamente también se ofrecía incienso en este lugar. Y el libro de Apocalipsis nos menciona que el incienso representa las oraciones de los santos. Y por supuesto, vamos a entender que es un símbolo de intercesión. Cristo, a través de su obra mediadora, intercede constantemente en favor de sus santos y responde obviamente sus oraciones, siendo un mediador entre él y el Padre. Es muy interesante también profundizar en el significado de este elemento en el santuario terrenal. Y te quisiera dejar una tarea o investigación. El libro de Hebreos capítulo 9 menciona los 3 departamentos del santuario que en este momento brevemente estamos estudiando, por lo menos en sus partes principales. Ya llegaremos al último departamento, que es el lugar santísimo, la parte más profunda interior de esta habitación del Altísimo Dios. Y Pablo menciona que en el lugar santísimo se encontraban 2 muebles principales: el arca del testimonio, que vamos a mostrar en este momento, y se encontraba también el incensario de oro. Cabe la pregunta: Pablo no mencionó el altar del incienso, que ya vemos ubicado en el lugar santo, y justamente delante del velo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero sí menciona que el incensario de oro, o un lugar donde se ofrecía incienso, se encontraba dentro del lugar santísimo. Lo puedes ver en Hebreos capítulo 9 versos 1 adelante, donde él comienza a hacer la descripción de lo que había en el santuario terrenal. La pregunta que me surge a mí es la siguiente: ¿habrían 2 lugares
para ofrecer incienso, uno en el lugar santo detrás del velo como este, y de pronto otro a este lado ya en el lugar santísimo. ¿Había solamente un incensario? Buena pregunta que nos queda para investigar. Lo único de lo que estoy seguro es que este santuario terrenal era maravilloso y sus diferentes muebles nos iban a enseñar lecciones de salvación como vamos a aprender esta misma noche. Quiero decirles, apreciados, que en el atrio y en el lugar santo estaba el trabajo principal de los sacerdotes diariamente durante casi todo el año. Ofrecer entonces esos animales en el altar del holocausto del atrio, entrar con su sangre y rociarla sobre los velos interiores en el lugar santo. Aquí había una cortina entre el atrio y el lugar santo y otra cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Aparte de eso, ministrar también los sacerdotes en este altar que se encontraba en el lugar santo, ministrar en este candelabro, y también el tema de los panes de la proposición, que se cambiaban también diariamente y que eran sagrados, y de los cuales ya hemos hablado en cuanto a su grandioso significado. Muy bien, a través de la muerte de los animales diariamente, tanto en la mañana como en la tarde, que el pueblo traía para sacrificar y donde los sacerdotes ministraban, se realizaba un trabajo interesante, y era obviamente derramar la sangre de estos animales que representaban a Cristo Jesús, y de esta manera ser perdonados los pecados. Pero estos pecados quedaban acumulados porque la sangre era rociada justamente sobre los velos que ya hemos mencionado, y sobre los diferentes muebles se rociaba esta sangre. Entonces aparece lo que conocemos como un día especial en el año, y era el día de la expiación. En ese día el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote con el puesto más importante, entraba ahora sí a lo que conocemos como el lugar santísimo, y donde encontraba este mueble que se llamaba el arca del testimonio. Quiero contarles que dentro de ese mueble se encontraba el maná, una porción de maná que había sido guardada tras la peregrinación en el desierto. También se encontraba la vara de Aarón que había florecido, y se encontraban también las tablas del pacto, donde estaban escritos los mandamientos de Dios, los cuales él escribió con su propio dedo. Por lo tanto, este era un lugar demasiado sagrado. Una sola vez al año se entraba allí. ¿Y a qué se entraba a este lugar? Bueno, apreciados, este día de la expiación, como se lo conoce, un solo día en todo el año, era el día en el cual el santuario iba a ser purificado. ¿Qué iba a pasar? El santuario iba a ser purificado. ¿Y acaso no hemos estado hablando de este tema desde el día de ayer, donde a través de esos números que parecían bastante complejos, finalmente dilucidamos que una profecía que comenzó en el año 457 a.C. iba a terminar 2300 años después, y nos iba a llegar al 1844 después de Cristo. Allá analizamos los primeros 490 años de la profecía, comenzando en el 457 a.C. y sumando 490 años, nos llevó al año 34 después de Cristo, donde, tras el incidente del apedramiento de Esteban, se le quita entonces a los judíos la gracia de ser el único pueblo elegido por Dios, y el evangelio ahora se esparce a todos los gentiles, incluyéndonos a nosotros, que ahora tenemos la posibilidad de tener este gran conocimiento de las Sagradas Escrituras y de la salvación. Pues bien, si hasta allí al año 34 después de Cristo iban 490 años,
¿Qué pasó con el restante de los 1810 años que faltan para que nos dé 2300 años? Del 34 después de Cristo más 1810 años que faltan para los 2300 años, nos lleva al año 1844. Apreciado, no quisiera que de pronto te confundas con estos números. Te recomiendo claramente que estudies el primer tema con respecto a esta profecía que elucidamos el día de ayer en Daniel 9, 24 al 27. Ahí se mencionó claramente cómo la profecía de los 2300 años iba a comenzar con el decreto de la reconstrucción o reedificación de Jerusalén, que se da con Artajerjes en el año 457 a.C. Si sumas 457, le sumas los 2300 años de la profecía en el 8:14, entendiendo el principio bíblico, un día igual a un año de Ezequiel 4:6, esto te va a llevar a 1844 después de Cristo. Quiero decirte que los que estudiaron esta profecía hacia el año de 1830, los adventistas, pensaban que el santuario que iba a ser purificado era esta tierra. Pero esta noche comenzamos el estudio de este santuario terrenal por una sencilla razón. Ellos se equivocaron en cuanto a creer que el santuario que iba a ser purificado era esta tierra, que iba a ser toda destruida y que Cristo iba a venir esa fecha, en octubre 22 de 1844, fecha exacta en la cual se cumplían 2300 años contados desde el 457 a.C., en ese otoño en el cual Artajerjes dio la orden de reedificar Jerusalén. Pues bien, Cristo no vino, el Mesías que iba a venir por segunda vez no apareció en esa fecha, y muchos se chasquearon y tuvieron que, con oración y humillación, volver al Señor para que les declarara el significado de todas estas cosas. Y aquí estamos haciendo un repaso de lo que a ellos les tocó hacer. Apreciados, ¿entendieron entonces la importancia del día de la expiación que vamos a repasar nosotros en esta noche? Entonces el sacerdote entraba una vez al año a este lugar, llamado el lugar santísimo. ¿Y qué se hacía en ese proceso? Bueno, en primer lugar, ellos tomaban a 2 machos cabríos y a un carnero. ¿Qué hacía el sumo sacerdote con el carnero? Bueno, lo ofrecía, lo degollaba, lo ofrecía en este altar del holocausto, cogía su sangre y con ella iba directamente a estos muebles y esparcía la sangre. De esta manera expiaba su propio pecado. Pero luego tomaba los 2 machos cabríos y echaba suerte sobre ellos. Una suerte caía sobre un macho cabrío y era la suerte para Jehová. La otra suerte era sobre el otro macho cabrío y era la suerte para Azazel, es decir, para el enemigo de las almas, para el diablo. Por lo tanto, se mataba el macho cabrío también, con su sangre se entraba directamente a este lugar, el arca del testimonio. Se rociaba sangre sobre ella, se rociaba sangre delante de ella, se rociaba sangre sobre el altar del incienso y sobre el velo. Y entonces se expiaba el pecado, se purificaba, porque se demandaba la sangre del transgresor. El ser humano debía morir por transgredir la ley de Dios. Pero tras la muerte de este macho cabrío y tras esparcir su sangre sobre estos elementos que acabamos de mencionar, entonces la culpa era totalmente erradicada de aquella persona que había puesto su fe
en un futuro Salvador que iba a morir en su lugar. De esa manera, a través de este acto simbólico, era perdonado el pecado y era purificado el santuario. Se realizaba esa obra de borramiento de los pecados del pueblo que durante todo el año habían sido acumulados en el santuario, y este era entonces el resultado. Pero ahora estamos hablando de un segundo macho cabrío que también se había echado suertes, y era el macho cabrío para Azazel, para el diablo. ¿Qué se hacía con él? Bueno, todos esos pecados que simbólicamente habían sido expiados, quitados, eliminados del santuario, tenían que recaer sobre alguien, y recaían directamente sobre la cabeza de este macho cabrío que representaba al diablo. Se lo tomaba, se le ponían las manos en la cabeza, simbólicamente todos los pecados pasaban a él, y alguien era encargado para que se los llevara al desierto, a un lugar inhabitable, donde este macho cabrío muriese de hambre y nunca volviese al campamento. Y de esta manera había júbilo después de un momento de ayuno, de humillación, donde la gente no podía trabajar, sino que todos debían estar solemnemente vinculados al proceso que estaba llevando a cabo en ese día especial, el día de la expiación. Entonces había bendición para el pueblo, y entonces ya podían gozar de esa salvación que Cristo le estaba ofreciendo. ¿Y saben algo? Después de los adventistas en estos años 1830 en adelante, después de 1844, cuando se cumplía la profecía, ellos no entendían qué había pasado. Ellos llegaron a una conclusión hermosa, y era lo siguiente: Cristo, que hace las cosas de una forma perfecta, le estaba enseñando que cuando Él vino a esta tierra, Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, lo que hacía con los corderos en este altar del holocausto. Derramó su sangre por cada uno de nosotros. Tras su muerte y resurrección, Él asciende al cielo y se sienta a la diestra del Dios Padre, en el trono del Dios Padre junto a Él, como dice Apocalipsis 3:21, y comienza entonces una obra en favor de nosotros en el lugar santo del santuario celestial. Pero justamente en 1844, ese 22 de octubre, cuando finalmente cierra la profecía de los 2300 días o 2300 años que comenzara en 457 a.C. y que llegase a este año, entonces Cristo pasa de este lugar santo a este lugar santísimo. Y desde ese 22 de octubre de 1844, hace un poco más de 170 años que hemos cumplido en estos días, Cristo se encuentra en este maravilloso lugar del santuario celestial, el lugar santísimo, realizando la purificación del santuario justamente, a la cual hacía referencia la profecía. Está haciendo una obra de borramiento de los pecados, está realizando también un juicio investigativo en el cual está corroborando las vidas de cada una de las personas que por fe han creído en Él y que aceptaron su sangre expiatoria. Está revisando sus vidas y entonces va a borrar finalmente sus pecados y se los va a echar a la cabeza de Azazel, de Satanás. ¿Recuerdan que en el servicio de los hebreos este macho cabrío era expulsado al desierto? Pues bien, Apocalipsis 20 hace referencia que el diablo va a ser atado por 1000 años en esta tierra. En el cielo, después de la segunda venida de Cristo, se va a revisar ahora en los libros lo que han hecho todos los malvados y lo que han hecho Satanás, y los justos entenderán allí por qué cada uno de ellos está en la condición en la que están, perdidos,
y entonces podrán declarar que Dios es justo y todos sus caminos son verdad. Satanás de esta manera es simbólicamente desterrado. En esos 1000 años no puede engañar a nadie. En esos 1000 años puede ver el desastre de toda su obra. Y en esos 1000 años él puede entonces comprender el resultado final de su transgresión y de sus engaños. Y finalmente, apreciados, los siguientes capítulos de Apocalipsis mencionan que el diablo e igualmente todos los malos serán consumidos en un lago de fuego y azufre, y será erradicado el mal para siempre. Maravillosas profecías que Dios dejó para todos aquellos que las quisieran indagar con voluntad y confiando en la bendición del Espíritu Santo. El santuario, tema maravilloso que se encuentra en las Sagradas Escrituras, y que todos aquellos que con amor y con fe se aventuren a conocer su significado, podrán entonces vislumbrar las maravillas de un destino eterno de felicidad junto con Jesús, confiando solamente en Él. Quiero decirte, apreciado, que si hemos comprendido con la ayuda de Dios la importancia de este tema, hemos de saber que en la actualidad, año 2014, nos encontramos viviendo en el día de la expiación de la historia de este mundo. Si para los judíos era un solo día en el cual se purificaba el santuario después de todo un año de servicio, nosotros estamos viviendo también en el último día de la historia de este mundo. Desde 1844 Cristo ha entrado al lugar santísimo. Y si lo miramos simbólicamente, que de servicio duraba solo un día, en cualquier momento Cristo terminará su obra allí. Será muy breve realmente lo que quedará de tiempo. Y entonces lo que encontramos en Apocalipsis 22:11 será una realidad. El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El santo siga siendo santo, y el justo también siga justificándose. Apreciado, la invitación es muy clara para nosotros. Es un momento en el cual debemos humillarnos ante Dios, debemos pedir su bendición y debemos dejarnos guiar por su Santo Espíritu para arrepentirnos y entregar nuestra vida completamente a Él. Quisiera realmente entrar por la fe a este santuario celestial, aceptando la sangre expiatoria de Cristo Jesús, que entregó por ti allí en la cruz del Calvario. Quisieras hacer de Él la luz de tu vida y aceptar por fe también que Él es el pan que te dará la vida eterna, y aparte que es quien intercede por ti ante el Padre Celestial. ¿Quieres ingresar por fe también al lugar santísimo, donde este mismo instante está revisando las vidas de aquellos que lo han aceptado durante todas las edades, y que muy pronto llegará a nuestro tiempo y también llegará a tu caso personal si lo has aceptado de corazón? Mi invitación es a que lo hagas y que proclames con amor que la hora de su juicio ha llegado, y que eso realmente te distingue a ti como un adventista del séptimo día, quien proclama un Dios de amor, pero también a un Dios de justicia, que finalmente va a erradicar el mal. Espero que realmente esta enseñanza haya quedado clara en tu corazón.